Hola, como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. En el día de hoy vamos a contestar, o volver a contestar, porque iniciamos esta semana pues una serie de preguntas a unos padres, o mejor dicho, a una madre que estaba muy preocupada porque, bueno, su hija, ya con 5 años o 6 añitos ya, pues estaba tomando su cuerpo y su salud, digamos, pues unas dimensiones que la madre, lógicamente, sin entender mucho pues de medicina o de salud, digamos así, no a un nivel profesional, eso sí, pues viendo cómo esta chiquilla va evolucionando, pues la cosa no está, o la mujer no lo tiene como muy claro. Entonces, ya adelantaba algo para esta señora y vuelvo a continuar en este tema. Resulta que es una niña, pues parece ser que es sumamente inteligente. Eso pues habla correctamente y una capacidad pues de absorber pues todas las situaciones e incluso pues ya pues tener alguna pequeña conclusión de acorde a su edad. Pero es una chiquilla que tiene un cuerpo, digamos, como pues cilíndrico, ¿no? Pues como un tubo, y con unas extremidades, tanto los brazos como las piernas, pues muy flojo y muy delgado. Es unas garrillas de alambre, ¿no? Como podemos hablar así. Todos en ese sentido, pues bueno, los niños, y sobre todo de esas edades, incluso mientras son niños, yo pienso sinceramente que son absolutamente inocentes de todo, porque tiene primeramente, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues algunos pequeños núcleos fundamentales, sobre todo donde está inmersa, que son responsables de su salud y de incluso su educación, y por supuesto que en el día de mañana pues llegue a ser una persona pues bueno, pues útil para ella misma, sea sana y por supuesto que pueda servir pues a la gente que le rodea, en este caso pues a toda la sociedad, ¿no? Entonces parece ser que, bueno, pues ese primer núcleo fundamental, pues yo le dije que, bueno, empezando siempre con los refranes, ¿no? Digo, de tal palo pues va a salir tal astilla, ¿no? Y en ese sentido, pues los padres ahí van a jugar un papel, o están jugando un papel fundamental. Y han pasado una serie de años, entonces esta niña está así, pues precisamente, bueno, de una forma natural, pues nació con una constitución, digamos que con un cuerpo, pues un cuerpo bonito y una cara preciosa, ¿no? Y una melena rubia y unos ojazos, que ¿para qué? Pero bueno, eso ha nacido así, entonces es una buena constitución, podemos decir, digamos que pues entre un positivo menor o un positivo mayor, ¿no? Que digamos así, pero que con el tiempo el mantenimiento de esa salud de una forma natural, quiero decir, pues eso no va a estar ni regido por ningún tipo de moda y por supuesto tampoco puede estar regido por los estudios de algún científico alocado o algún científico comprado por el industrial que sea, y por supuesto basado en estudios de ciencias quizás sin ética, sino que sencillamente de una forma natural, quizá en ese sentido no hay que pagar absolutamente ningún dinero, sino sencillamente pues hacer las cosas como más o menos se han venido haciendo pues a lo largo de, digamos, de los tiempos, ¿no? Aunque no sin eso podemos decir que, bueno, si yo tengo que estar trabajando, pues bueno, vamos a trabajar e incluso pues ganar, digamos, tiempo, ¿no? Pero lo que no puedo sustituir, ni siquiera, por ejemplo, el que yo venga, digamos, con el AVE, yo no puedo ahorrarme el hacer un ejercicio físico para mantener bien mi salud, aunque eso sí, voy a ganar tiempo para hacer otras cosas, viniendo rápidamente haciendo 500 kilómetros en 2 horas. Eso está bien, pero quiero decir que el funcionamiento natural de nuestro cuerpo y de nuestro organismo pues tiene que ser a base de trabajo, un poco respetando pues ya sus horarios y respetando la calidad de alimentación y respetando pues las alimentaciones que nos van dando pues en cada estación del año, y por supuesto respetando las alimentaciones que en el sitio donde nos estamos criando o hemos nacido pues nacen hasta bueno, a nuestro alrededor, ¿no?
Entonces, en ese sentido, por ahí va enfocada pues toda la historia, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es, digamos, resumir muchas de las funciones ni del cuerpo, ni resumir muchas cosas que son irresumibles, en el sentido de que decir, bueno, pues un simple ejemplo, pues que, bueno, mi corazón pues tiene que estar latiendo 70 veces por minuto. No podemos resumir bajo ningún concepto para intentar ahorrar trabajo a ese corazón y decir que ahora vamos a trabajar pues con una aurícula y un ventrículo solo. Entonces la otra aurícula y el otro ventrículo pues que o se vayan de vacaciones para que vengan más descansados y así dar más eficacia. En ese sentido, no. No porque el cuerpo, pues, como todos sabemos, está formado por muchos órganos y muchas vísceras, entonces cada una de ellas pues tienen que cumplir con su trabajo sin ningún tipo de resumen. Y eso, con la información pertinente, pues nos va a ayudar indudablemente ya desde chiquiticos a que eso vaya cumpliendo sus pasos de una forma concatenada, sin saltarse ninguno, porque eso evidentemente pues ya va a dar algún trastorno tanto por exceso o como por defecto. Entonces ya, volviendo un poco al tema de esta madre preocupada y de este padre preocupado, primeramente yo les decía que, bueno, que cuáles son sus circunstancias. Bueno, yo los conozco perfectamente porque esa es mi obligación, ¿no? Entonces, una madre que en sí pues lleva absolutamente, bueno, pues como muchas madres de hoy en día, o muchas amas de casa, que amén de que tienen que ser amas de casa, pues tienen una vida profesional pues bastante fastidiada, digamos, ¿no? En el sentido que tienen que salir de sus casas a las 7:15 de la mañana porque tienen que estar a las 8 o en el banco, o tienen que estar en tal puesto de trabajo y, por supuesto, pues tienen que hacer una comida muy rápida, saliendo a las 3 de la tarde, tienen que hacer una comida rápida porque a las 4 o a las 5:30 o a las 5 o a la 1:30 pues tienen que estar precisamente para rematar las faenas o hacer esas carteras de clientes o hacer esos objetivos que en este caso concreto pues les mandan las grandes direcciones digamos, las direcciones regionales o nacionales o mundiales o de la luna, da igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, la madre está trabajando por un lado, el padre, por supuestísimo que sí, inmerso en su empresa, en su trabajo, que pues si la madre sale a las 7:15, pues él tiene que salir a las 7 o a las 7:30, en ese sentido, y vuelve a las 10 de la noche harto de coles y, por supuesto, después de aguantar, pues digamos, todo el estrés profesional y social y tararí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, estamos esos padres, lógicamente, pues la vida está muy achuchada, como todos sabemos, entonces estamos siguiendo una serie de modas sociales, en el sentido de que es menester pues tener un buen coche, pues tener una buena casa, pues tener un campo de golf, es menester ir al último grito en cuestiones de vestimentas y, por supuesto, es menester también el que esa niña o ese niño pues vayan a un buen colegio, concertado o no concertado, o no sé qué, no sé cuántas, y así sucesivamente, ¿no? Pero eso está bien, quiero decir que así son las cosas, así el mundo va evolucionando y, por supuesto, intentamos siempre ir ganando tiempo. Entonces, ¿para qué? Pues tener un buen coche que corra más y sea más seguro, pues para llegar cuanto antes a este sitio, y que si tenemos accidente, pues que nos salgan los airbags por aquí y por allá, eso está muy bien. Pero en ese sentido, pues tenemos que estar alimentando o cuidando, haciendo que esos pasos sean tan sumamente concatenados y no nos podemos saltar ni uno de ellos, pues para ir, digamos, manteniendo la salud propia de esta cajita donde está nuestro espíritu, donde está nuestra ánima, que nos hace pues ser nobles o hacer esta otra función, lo que sea. Pero casi siempre nos estamos olvidando en ese sentido. Entonces, claro, esta madre, que le digo de una forma cariñosamente bruta, o pues intenta desde el principio, pues gracias a las ciencias, pues desde pequeña pues ya evitó esos 3 meses de lactancia porque no le dio pecho, porque hay unos polvos magníficos y unas papillas que están preparadas, incluso superan a la calidad de la leche materna, en el sentido de que, bueno, pues ahí están los análisis cuantitativos y cualitativos, entonces pues esa leche
en polvo, comprado en una farmacia, pues se le enchufa las tomas que tengan los niños y se acabó la historia, ¿no? Entonces esta niña o este niño, da igual, pues a los 6 meses o a los 7 meses ya le empieza a salir esos dientecitos, esa primera dentición, y entonces pues ya les metemos ese chupete, pero, digo yo, de una forma natural, si Dios nos está sacando unos dientes preciosos, blancos, inmaculados, bueno, los niños los tienen más blancos todavía, pues entonces supongo que será para poder masticar un montón de alimentación, que se puede ir dando poquito a poco, ir probando. Entonces, una de las costumbres, en este caso concreto, y seguro que será una moda que tengan muchas madres que van deprisa y corriendo, con muchísimo estrés profesional y laboral y matriarcal y tararí, lo que ustedes quieran, pues ese paso, por ejemplo, intentan, para ganar tiempo, para que ese niño o esa niña pues no mastique, sino que se le da un puré y automáticamente pues de un sabor sabrosísimo, en el sentido, todos sabemos ya que la diferencia, pues un sabor o un puré pues es mucho más gustoso, porque ya va condimentado, etcétera, etcétera, es mucho más gustoso, por tanto, más apetecible para la lengua, digamos, de aquí para afuera, mucho más apetecible que un alimento, digamos, sin preparar. Eso tiene menos gusto y conforme vamos masticando, el gusto se va haciendo poquito a poco, ¿no? Pero como hay falta de tiempo, automáticamente esa alimentación ya pasa directamente a estómago, ¿no? De tal manera que, bueno, sabemos, y ya lo hemos explicado en otras ocasiones, que estómago funciona o necesita, por eso es una cavidad virtual, si no sería, pues, yo qué sé, hablando así, si no, el Dios no nos hubiese puesto ese estómago con esa capacidad para distenderse. ¿Por qué? Porque automáticamente, en ese sentido, el estómago necesita esa distensión previa masticación para que funcione o haga como una hormigonera, en el sentido que luego ya vaya preparando toda la alimentación poquito a poco y vaya pasando, pues, donde se va a absorber realmente, que es el intestino delgado. Pero, mientras tanto, si vamos tomando esa alimentación en puré, una cosa es el órgano de estómago que necesita esa distensión para que trabaje, no para que ahorrarle tiempo y que al no trabajar esté más fuerte, no, sino ocurre todo lo contrario. ¿Qué pasa? Que esta niña pues ha nacido con ese cuerpecillo así, pero con el paso de los años y con ese ahorrar tiempo de una forma por moda o porque no le queda otro remedio, porque tiene que estar achuchada yendo al trabajo, etcétera, etcétera, pues esa chiquilla pues se le está quedando ese meridiano de estómago, que ya sabemos que funciona desde la cara por todo el cuerpo y pasa por la línea central de las piernas, eso ya sabemos, ¿no? Entonces, claro, esa energía de estómago que va por ese meridiano, pues se está quedando completamente muy flojita, cada vez más flojita. Y esas piernas no cogen su volumen como debieran. Evidentemente, si estómago, que es el centro, digamos, para los niños será quizá lo fundamental, pues si ese estómago, como digamos, órgano principal de ese sistema digestivo, está flojo, pues intestinos pues tienen que estar exactamente igual de flojos, porque no van a alimentar conforme Dios manda, ¿no? Y por ahí, en ese sentido, la respuesta es que esos brazos y esas piernas son pues como garrillas y bracillos de alambre, en ese sentido. Entonces ya decíamos incluso que, bueno, pues estos niños o esta niña es completamente inocente, ya que yo responsabilizo, digamos así, quizá por falta de información, pues a padres que por unas circunstancias o por otras, pues, o por esa vida laboral tan sumamente energúmena, sobre todo a ciertos niveles en los que ya no hay personas, sino que hay cocodrilos dando auténticas dentelladas en la calle, eso ya produce ese nerviosismo, esa angustia, ese estrés, pues en los progenitores, ¿no? Entonces quizá, pues claro, han parido, han hecho a una criatura de estas, y en cierta forma, por esa prisa, desde el primer día de su vida, esa persona, ese niño, desde que no mama esa teta y lógicamente está succionando, pero de una forma reglada,
va pasando esa alimentación al estómago, esa leche materna, de una forma reglada y va, como decíamos en otras ocasiones, va tonificando y va haciendo más fuerte su corazón, en ese sentido por esa succión, está haciendo mucho más fuerte su pecho y va haciendo trabajar a ese estómago de una forma, digamos, regular. Ya de eso, pues ya pasamos a esa primera alimentación a base de puré, pero lógicamente ese estómago, al no estar en mejor condición, pues ya ese estómago va a estar más flojo. ¿Qué ocurre? Que esa persona, primeramente tan sumamente pequeñica, ya va a ser una muy poca comedora o una mala comedora en ese sentido. Ya, por supuesto, el primer hábito de esa masticación, por supuesto que ya no lo va a tener. Entonces va a estar adquiriendo unos hábitos malos, eso ya me refiero adquiridos, quiero decir que malos, y esa persona ya no va a tener esa primera condición o ese primer motor, ese ya lo va a tener un poquito dañado o lo va a tener un poquito vago. Otra cosa es que otra de las cosas importantes precisamente con respecto a estas alimentaciones es que, aparte de que este niño va a ser un poco maniático en el sentido de que ya no le va a gustar todo tipo de alimentación, porque al estar acostumbrando este gusto, digamos así, tan sumamente provocado por ese puré, esas alimentaciones que ya van preparadas, lógicamente, entonces ya va a ser muy maniático y ya no va a querer comer, pues por lo menos esa diversidad de tantas comidas que pues el cuerpo necesita. Entonces ya, pues entre tantos sabores dulces o este maldito sabor tan sumamente estimulado de este fast food o estas comidas rápidas, o tantas pizzas, o tantas leches, o tantas bebidas carbónicas, etcétera, etcétera, entonces ya estamos haciendo ese cuerpo o ese niño o esa niña incluso maniáticos, con lo que ya desde muy pequeñicos, que es lo que está ocurriendo hasta ahora, pues claro, va a tener trastornos de estómago, o trastornos en ese sistema digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Que, lógicamente, cuando esta persona que nació con una constitución va a ir creciendo, y ya cuando se manifieste más su constitución, pues primeramente, pues va a ver que pues tiene algunos problemas precisamente, ya no hablo de muchas cosas, sino de ese estómago precisamente, cuando le empiezan a salir esas... ¿cómo se dice? Los granitos típicos de la pubertad, ¿no? En ese sentido, o incluso por todo el pecho, entonces va a tener esa debilidad de esas piernas, va a ser una persona extremadamente delgada, aunque esa quizás sea una moda, parece ser, ¿no? Así tener los cuerpos tan esbeltos, o por la información que tenemos de las campañas publicitarias y la gente pues lo que todos sabemos ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya cuando vaya manifestando su constitución, pues ya van a venir los primeros problemas de verdad, e incluso cuando vaya a tener su primera regla, con esos intestinos tan sumamente flojos, pues va a ser una persona que evidentemente pues va a adquirir las peores cuestiones o los peores hábitos de los padres, en el sentido de que pues va a tener ya muchísimo estrés o muchísimo nerviosismo. Ya no va a tener esos hábitos, ni va a tener esa calidad ni cantidad y variación de tantos alimentos, y por supuesto ya esa va a ser una persona completamente enferma o mal orientada para tener muchísimos problemas en esa salud, ¿no?